¿Qué es una luna de sangre? Científicamente hablando, una luna de sangre es un eclipse total de la luna. Esto ocurre cuando la luna pasa por la sombra de la Tierra, por lo que los rayos del sol no están directamente golpeando. Debido a la atmósfera de la Tierra, hay un poco de luz que todavía golpea la luna, dándole un color rojo. Una tétrada significa que habrán 4 lunas de sangre seguidas. El domingo 27 de septiembre de 2015 se manifestó la cuarta luna de sangre de la tétrada de los eclipses lunares que hemos visto en los últimos 18 meses. Aunque una tétrada es un suceso poco común, ha ocurrido en varias ocasiones a lo largo de la historia. Sin embargo, estas lunas de sangre coinciden exactamente con las festividades judías. Desde los días de Cristo, esto solo se ha visto 8 veces. Entre los años 162 y 163 después de Cristo ocurrieron eclipses lunares y acontecieron pestes, hambruna y persecuciones. El río Tíber en Roma se inundó y provocó una gran hambruna y calamidad. Durante esta época se desató una plaga que ocasionó la muerte a 1/3 de la población en Roma. La peste antonina fue una pandemia de viruela o sarampión que afectó al Imperio Romano. Fue llevada por las tropas que regresaban de las campañas del cercano Oriente. Causó hasta 2000 muertes por día en Roma, una cuarta parte de las personas infectadas. El total de muertes se estimaron en 5 millones, diezmando al ejército romano. Y hubo una gran persecución de los judíos en Roma. Recordaremos también que durante esta época de la historia comienza un periodo de casi constante estado de guerra contra las tribus germanas en el Danubio, que se prolongaría hasta el año 180. Entre los años 795 al 796 ocurrió otra tétrada de eclipses lunares, la segunda serie de tétradas en el primer milenio de historia judeocristiana. El rey Carlomagno lucha contra los árabes invasores del norte de Europa. ¿Sabía que entre los años 842 y 843 ocurrió la tercera tetra de eclipses lunares en el primer milenio de historia judeocristiana? No, señor. ¿Investigamos sobre esta tetra? Sí, claro. Estas 4 lunas de sangre tuvieron lugar en los meses de marzo, octubre y septiembre. Y es interesante saber que ocurrieron en las fiestas judías de Pascua y los tabernáculos, y que 3 años después la ciudad de Roma y el Vaticano fueron saqueadas por ejércitos invasores musulmanes. El saqueo de Roma del año 846 fue llevado a cabo por tropas sarracenas, musulmanas, durante la noche del 24 y 25 de agosto del año 846,
piratas sarracenos, tras atacar y saquear 3 ciudades, se dirigieron a Roma. Incapaces de traspasar las murallas de la ciudad, destruyeron y saquearon todo lo que quedaba fuera, consiguiendo penetrar y saquear por segunda vez las basílicas de San Pedro y San Pablo. San Pedro estaba defendida por una guarnición de soldados que, a pesar de la feroz resistencia ofrecida, fue completamente exterminada. De las iglesias fueron sustraídos todos los utensilios litúrgicos y los revestimientos preciosos de los presbíteros y profanados los altares y tabernáculos. La cuarta tétrada ocurrió entre los años 860 y 861 después de Cristo. Durante este periodo de la historia, los pueblos vikingos azotaban a las poblaciones del norte de Europa. Fue tanto su éxito que llegaron hasta el Imperio Romano de Oriente. Fue un tiempo marcado por las barbaries de los pueblos nórdicos. Un gran ejército de vikingos daneses, supuestamente liderados por Ivar, Halfdan y Gudrun, llegaron a la Anglia oriental. Procedieron a adentrarse en Northumbria y capturar York, donde algunos de ellos se establecieron como granjeros. Muchos de los reinos ingleses, estando peleándose entre ellos, no pudieron plantar cara a los invasores, pero Alfredo el Grande logró mantener a los vikingos fuera de su reino. Los vikingos se convirtieron en un problema durante la época carolingia, cuando estos empezaron a asaltar más que todo a monasterios en las costas y también a realizar actos continuos de pillaje. Finalmente, los suecos buscaron su expansión por las tierras eslavas, desde el Báltico hasta el Mar Negro y Caspio. Crearon problemas, incluso al Imperio Bizantino, y llegaron allí en el 18 de junio del 860. Esto se nos muestra en una faceta tanto de soldados, muchas veces más bien mercenarios vendidos a cualquier postor. Entre los años 1493 y 1494 aconteció la quinta tétrada, y durante esta tétrada empieza la Inquisición en Europa. Los judíos fueron obligados a convertirse al catolicismo y otros fueron expulsados de España. Y se descubre el nuevo mundo que luego sería llamado América, el cual se convirtió en un refugio seguro para los judíos.
eclipse lunar del 2 de abril de 1493, los judíos celebraron la Pascua. Mientras ocurría el eclipse lunar del 25 de septiembre de 1493, los judíos celebraban la fiesta de los tabernáculos. Al siguiente año, el 22 de marzo de 1494, el eclipse lunar cayó de nuevo en Pascua. Y el 15 de septiembre de 1494, los judíos celebraban la fiesta de los tabernáculos. Entre los años 1949 y 1950 ocurrió la sexta tétrada de eclipses de lunas rojas. El 11 de mayo de 1949, las Naciones Unidas votaron a favor de aceptar a Israel como su miembro número 59, que reconoce oficialmente a Israel como un país soberano. A continuación, las fechas de los eclipses lunares ocurridos entre los años 1949 y 1950. El 13 de abril de 1949 ocurrió un eclipse lunar en Pascua. El 7 de octubre de 1949 ocurrió un eclipse lunar en la fiesta de los tabernáculos. El 2 de abril de 1950 ocurrió un eclipse lunar en Pascua. El 26 de septiembre del año 1950 ocurrió un eclipse lunar en la fiesta de los tabernáculos. En estos años ocurrieron los siguientes eventos importantes. El 4 de abril de 1949, en Washington, D.C., se crea la OTAN. El 7 de octubre de 1949 se funda la República Democrática Alemana en la zona de Alemania bajo control soviético, con Wilhelm Pieck como primer presidente. Otro evento que no podemos olvidar de 1950 fue cuando la Organización de las Naciones Unidas adoptó un plan para dividir a Jerusalén. En los años 1967 y 1968, Israel vence la Guerra de los 6 días, recupera toda la ciudad de Jerusalén y su antiguo territorio. Esta es la séptima tétrada. En junio de 1967, Israel derrota en un total de 6 días a 3 países árabes, Egipto, Jordania y Siria, quienes los atacaban. El 5 de junio, Israel, con un masivo ataque preventivo, destruyó la capacidad aérea de los países árabes. Las tropas israelíes avanzaron rápidamente, ocuparon la Franja de Gaza y alcanzaron el Sinaí. Al mismo tiempo, luchaban contra los jordanos, en la parte antigua de Jerusalén. El 10 de junio cesaron los combates. Israel controlaba la totalidad de la península del Sinaí, la Franja de Gaza, Cisjordania, con la totalidad de la ciudad de Jerusalén y los estratégicos altos del Golán en Siria. El 24 de abril de 1967, el eclipse lunar cayó en Pascua. Y el 18 de octubre de ese mismo año, el eclipse lunar cayó en la fiesta de los tabernáculos. Al siguiente año, el 13 de abril de 1968, el eclipse lunar cayó de nuevo en Pascua. Y el 6 de octubre de 1968, el eclipse lunar también cayó en la fiesta de los tabernáculos.
Que 8 acontecimientos así se presenten en 2000 años es algo extraño ante el juicio de cualquiera, pero esta última tétrada es inédita. Los paralelos entre la Iglesia Católica, Israel, Estados Unidos y las lunas de sangre son sencillamente extraordinarios. Aquí les presentamos algunos puntos sobresalientes sobre Israel. Parece que hay un cambio en las políticas del mundo concerniente a los Estados Unidos e Israel. De hecho, las relaciones entre estos dos países nunca han estado peor. Otros países también se están distanciando del Estado judío, al punto que Israel puede muy bien hallarse solo en sus posiciones. El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, se dirigió al Congreso de los Estados Unidos en marzo del 2015, en contra de la voluntad del presidente. El primer ministro de Israel les envió este mensaje a los judíos en Europa. Quiero decir a todos los judíos europeos y a todos los judíos en todas partes, el hogar de todo judío es Israel. Esto fue rechazado rotundamente por los líderes europeos. A menudo el hermano Branham comparaba a los Estados Unidos con Israel. Cómo este país, siendo un tipo como Israel, entró a una tierra y sacó a los ocupantes y heredó la tierra. In the first few kings they had, David and Solomon were God-fearing kings. After a while, they got an Ahab on the seat. They voted him in. The church got worldly. Y los primeros reyes que tuvieron, David y Salomón, fueron reyes temerosos de Dios. Después de un tiempo recibieron un Acabe en la escena. Ellos votaron por él. La iglesia se volvió mundana. We've had a Lincoln and a Washington. Yeah. Look what it is today. Look where we're going now. Amen. Where's the next thing? We're at the end time. Y así nosotros hemos tenido un Lincoln y un Washington. Miren hoy lo que es. Miren hacia dónde vamos ahora. ¿Qué es lo que sigue? Estamos en el tiempo del fin. Aquí les presentamos algunos puntos sobresalientes sobre la Iglesia Católica. Nosotros no conocemos que el hermano Branham haya mencionado específicamente las lunas de sangre, pero sí mencionó la visita del Papa a Israel en 1964 y la conexión con un eclipse de la luna. Did you see the moon black out the other night before the Pope went over to Rome? Amen. From Rome to Jerusalem? ¿Vieron ustedes la luna oscurecer la otra noche antes que el Papa fuera ya a Roma? ¿De Roma a Jerusalén? Jerusalem, the oldest church, the moon is a type of the church, always reflecting the light of the sun in the absence of the sun, and it blacked out. Jerusalén, la iglesia más antigua, la luna es un tipo de la iglesia, siempre, reflejando la luz del sol en ausencia del sol, y ella se oscureció. I drawed that on a blackboard here 3 or 4 years ago and showed the churches in hundreds and thousands of homes across the nation. What was it? A shadow. Yo dibujé eso aquí en un pizarrón hace 3 o 4 años y mostré las iglesias. Y está en cientos y miles de hogares por la nación. ¿Qué era? Una sombra. El Papa Francisco tuvo la misma agenda que hace 50 años tuvo el Papa Pablo VI. El pontífice se fue a Israel en mayo de 2014 y se reunió con la cabeza de la Iglesia Ortodoxa para promover la unidad. El Papa visitó Israel en la primera luna de sangre y visitó los Estados Unidos en la cuarta y última luna de sangre. Junto a los puntos que hemos visto, es notorio que en estos años 2014 y 2015 han ocurrido diversos terremotos y muchas señales más. Y también en estos últimos días se ha desatado una ola de terrorismo. Esta es la octava tétrada, y estas son las fechas en las que ocurrieron los eclipses de luna.
El primer eclipse de las lunas de sangre tuvo lugar el 14 de abril del 2014 durante Pascua. El segundo eclipse tuvo lugar el 8 de octubre del 2014 durante los tabernáculos. El tercero tuvo lugar el 3 de abril de 2015 durante Pascua. El cuarto y último tuvo lugar el 27 de septiembre de 2015 durante tabernáculos y fue el único eclipse que se visualizó en Israel. ¿Es todo esto una coincidencia? ¿O el Señor está tratando de mostrarnos algo? No sabemos lo que estas señales signifiquen, pero creemos que nos están mostrando que el final está a la mano. What's the matter with this church age that we're living in today? Can't you see it? God declared it in the sky, declared it in His Word, declared it on the paper, declared it amongst the people. ¿Qué sucede con esta edad de la iglesia en la que vivimos hoy? ¿No pueden ustedes ver eso? A Dios declarándolo en los cielos, declarándolo en su palabra, declarándolo en los diarios, declarándolo entre la gente. Can't you open your eyes and see the hour? These are they that testify the truth. This is the light of the hour. ¿No pueden ustedes abrir sus ojos y ver la hora? Estas son aquellas que testifican la verdad. Esta es la luz de la hora. Watch the great ecumenical moves going into this council up there now, just forming an image of the beast in Revelation 17, exactly what it said it would do. You Pentecostal people go to sit still for that and go into it. The forcing hours come. Now's the time to rise and trim your lamp and shine with the gospel of Jesus Christ and the power. Miren el gran movimiento ecuménico. Está entrando ahora en ese concilio allá. Sencillamente está formando una imagen de la bestia en Apocalipsis 17. Exactamente lo que dijo que haría. ¿Ustedes, gente pentecostal, van a aguantarse eso y a entrar en eso? Ha llegado la hora para obligar. Ahora es el tiempo para despertar y limpiar su lámpara y brillar con el Evangelio de Jesucristo y el poder. La primera de las 4 lunas de sangre se presentó cuando el Papa visitó Jerusalén en el 2014. Y la cuarta luna de sangre se manifestó en el preciso momento en el que él partió de los Estados Unidos. Aparte de todo esto, este eclipse fue sin duda alguna el más impresionante que hayamos presenciado. Este eclipse aconteció al final del llamado ciclo Shemitah, un periodo de 7 años que concluye con el mandamiento de Dios al pueblo de Israel en el Antiguo Testamento de dejar descansar la tierra de los cultivos y liberar las deudas. Es difícil dar un año exacto, pero muchos eruditos judíos creen que estamos en el año 50 del jubileo. Irónicamente, el Papa declaró un año de jubileo que comenzó el 8 de diciembre de 2015. ¿Qué significa la palabra jubileo? Significa subir, la liberación. Dios llama a un jubileo cada 49 años. El año 50 era el jubileo. El año de la buena voluntad, como todos sabemos, siendo lectores de la Biblia, fue el año del jubileo, cuando todos los esclavos y prisioneros, como habían sido capturados como prisioneros, y tenían que entregar un hijo para pagar una deuda, o una hija para pagar una deuda, y estos estaban en esclavitud. No importaba cuánto tiempo habían estado en esclavitud, o cuánto tiempo les tocaba permanecer allí. Cuando llegaba el año del jubileo, cuando sonaba la trompeta,
Todo esclavo podía ser libre si así lo deseaba. Uno quedaba libre, ya no era esclavo. Pero si uno deseaba permanecer como esclavo, entonces tenía que ser llevado al templo y parado junto a la columna del templo, y tomaban una lesna y le perforaban la oreja, y entonces tenía que servir a ese amo por el resto de sus días. ¿Qué ejemplo tan perfecto es del Evangelio de Jesucristo? Cuando es predicado el año de la buena voluntad y el tiempo del jubileo, cualquiera, no importa quién sea, cuál sea su color, a cuál denominación pertenezca. Qué tan profundo se haya sumergido en el pecado, o qué mal tenga, usted puede ser libre cuando oye sonar la trompeta del Evangelio. Usted queda libre. Pero si usted le da la espalda al mensaje y se niega a oírlo, note, a usted le perforaban la oreja con una lesna. Eso quiere decir que usted ha cruzado la línea entre la gracia y juicio. Y usted jamás oirá el Evangelio otra vez. Usted jamás progresará. Usted permanecerá como esclavo al sistema en que se encuentra por los días que le quedan, si usted se niega a oír el año de la buena voluntad. Algo que podemos afirmar con seguridad es que la novia ya está teniendo un jubileo. Esto solamente es la punta del iceberg. Aún queda mucho que mencionar sobre la gran importancia del tiempo en que estamos viviendo. Pero estos son algunos datos en los que podemos reflexionar. El Papa llegó a los Estados Unidos en el día más sagrado de los judíos, el Yom Kippur, y se regresó durante la fiesta de los tabernáculos. El presidente de los Estados Unidos extendió la alfombra roja para el Papa, pero se opuso rotundamente a que el primer ministro de Israel se dirigiera a una sesión conjunta del Congreso. El primer ministro lo hizo de todas formas el 3 de marzo de 2015. El jueves 24 de septiembre del 2015, por primera vez en la historia, el Papa habló ante una sesión conjunta del Congreso. Entre los presentes estuvieron algunos magistrados de la Corte Suprema. Por primera vez en la historia, en la Corte Suprema de los Estados Unidos no hay un protestante. La componen 6 católicos romanos y 3 judíos. El viernes 25 de septiembre del 2015, el Papa pronunció un discurso ante la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York. Por primera vez, las banderas de los países observadores de la ONU se izaron en esta. Actualmente solo se reconocen 2 países que cumplen con todas las condiciones establecidas por una votación de la ONU para participar en ella en calidad de observadores: el enemigo de Israel, Palestina, y el enemigo de Dios, el Vaticano. El sábado 26 de septiembre del 2015, el Papa presidió la reunión más grande en la historia de los Estados Unidos. El Papa se fue de Estados Unidos a Roma exactamente cuando el eclipse comenzó a ser visible. El Papa proclamó un año de jubileo, que comenzó el 8 de diciembre de 2015. El 13 de diciembre, creyentes de todo el mundo escucharon comunión, el último sermón
que predicó el hermano Branham. El domingo 27 de septiembre del 2015 vimos la única superluna de la tetra. La luna se vio un 14% más grande y un 30% más brillante que una luna llena normal. Esta es la cuarta tetra de lunas de sangre durante los últimos 1100 años. Las primeras tres ocurrieron en aproximadamente estas fechas. La primera entre 1493 y 1494, durante la Inquisición española y la expulsión de los judíos de España. La segunda entre 1948 y 1949, cuando Israel volvió a ser una nación después de más de 2000 años. La tercera entre 1967 y 1968, cuando Jerusalén volvió al poder de Israel durante la Guerra de los 6 días. Dios envió un profeta con el ministerio de Elías para volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres pentecostales. Este ministerio es el precursor de la segunda venida de Cristo. Pequeños grupos repartidos por todas las naciones de la tierra han aceptado este ministerio y diariamente su fe se fortalece al escuchar la voz de Dios. De seguro sus vestiduras estarán blancas y sus lámparas llenas de aceite, habiéndose preparado para su segunda venida.